La corren del programa por falta de pago. Así es como sacan a Xóchitl Gálvez de las instalaciones de Televisa. Al ver que ya los presidentes de los partidos no están con la señora, Claudio X González lo anuncia en Atypical TV que su prioridad ya no es Xóchitl Gálvez, sino que se ganen los congresos. No llegó a tiempo el depósito para la entrevista que realizó Denise Merker y otros personajes de El Alto Chayote, y así la acabaron en este programa. Vamos a escuchar. Criminales, o sea, el último capítulo es demasiado delicado y creo que lo que yo insisto, estos personajes son los mismos que declararon el juicio de García Luna y son los mismos a los que se les dio toda la credibilidad en un caso. Genaro. Sí, concatenado con lo que menciona Denise. A ver, estás hablando un poco sobre el sistema de partidos que tenemos en México y estás haciendo un diagnóstico, digamos, de lo que ves en Morena, PRI que está ahora en Morena, pero en efecto, como dice Denise, al lado de ti está Alito Moreno. ¿Estás con el PRI también o no? No, está Alito Moreno, está Marco Cortés, están los presidentes de los partidos. Sí, yo justamente estoy aquí porque soy una candidata que no era la candidata de los partidos y no me lo regaté. La verdad de las cosas es que cuando yo le dije a Marco Cortés que si había chance de competir, me dijo, no te equivoques. Nadie te va a juntar las firmas. Nosotros ya tenemos candidatos y cuando pensábamos que eran 500,000 firmas, pues sí se veía difícil. Acabé juntando 1,000,000 de firmas y los partidos políticos abrieron su puerta a una candidata ciudadana. Hace un año yo no estaba en las posibilidades de ser candidata a la presidencia de la República. Hoy estoy aquí y sí pienso hacer un equipo de trabajo, a diferencia de Claudia, que es muy probable que a ella el presidente le imponga a quién va a poner. A mí no. A mí ningún hombre me manda. Y se los digo claramente, voy a escoger a los mejores, y el PRI tiene gente buena, ¿sabes? Un Ildefonso Guajardo, un personaje honesto, capaz, negociador del Tratado de Libre Comercio y luego del TEMEC, un Enrique de la Madrid. Alito. Pues Alito va a ser senador. Alito va a ser senador, al igual que pues, muchos dirigentes de otros partidos. Lo que yo te quiero decir, yo voy a tener la libertad de escoger con quién voy a gobernar. Okay. Ahora, ¿qué le dirías a la gente que acaba de escuchar todo esto y que voltea y te dice, a ver, Xóchitl, uno de los temas principales es la seguridad y la militarización que estamos viviendo? Y te he escuchado en varias entrevistas, incluso una muy reciente con León Krause este fin de semana, en la que le decías, a ver, yo no quiero echarle la culpa a Felipe Calderón, lo has dicho en varias entrevistas. Sin embargo, empezó ahí el problema. El inventario de la militarización que hace México Unido contra la delincuencia, menciona 256 tareas a los militares. ¿Cómo empezarías la desmilitarización del país y por qué sí había que creerte a ti? Bueno, porque he votado como senadora en contra de esto. O sea, he sido muy congruente y yo he tenido votos diferentes con el PAN. Yo voté a favor de que se prohibieran las terapias de reconversión desde el primer día. Sí. No tengo ninguna duda en el sentido de mis votos. Yo voté en contra de que se ampliara la militarización de México al 2028. De entrada, yo le quitaría al ejército un montón de actividades que no le tocan. No le toca hacer bancos del bienestar, no le toca bachar carreteras, no le toca construir trenes, no le toca distribuir vacunas. ¿Qué sí le toca al ejército? Sí le toca a la seguridad nacional. Y yo y el país, el 30-35% está en manos de la delincuencia. Aquí hay dos proyectos. Dejar al país en manos de los delincuentes, en manos de un gobierno que protege delincuentes, o apostarle a un país que aplique la ley. El ejército tiene facultades perfectamente claras en la Constitución y entre ellas es la seguridad nacional. Y en ese sentido vamos a regresar al ejército, pues a la seguridad nacional, pero sí tenemos que hacer un trabajo con policías. A mí me parece un error haber desmantelado la Policía Federal. ¿Qué es distinto del planteamiento de Sheinbaum? ¿Y las drogas, Xóchitl? Mira, este gobierno ni se animó a regular la marihuana. El gobierno de Morena, el gobierno de Sheinbaum son bien conservadores. Que no sacamos la regulación de la marihuana porque el presidente no quiso. Y pudimos haber regulado. Yo sí creo que hay que tener claro qué drogas. Yo creo que hoy la marihuana es la menos complicada y la menos grave porque hoy tenemos fentanilo y tenemos otras drogas más complicadas. Pero yo sí voy a poner fin a que el mando de la Guardia Nacional sea militar. Voy por un mando civil, voy por un fortalecimiento de la justicia cívica. Importante para mí, presenté la reforma constitucional en materia de justicia cívica. Voy por un fortalecimiento claro de las policías municipales. Fue un error grave, por ejemplo, en Tamaulipas, quitar las policías municipales. Varios estados tienen mando único. ¿Quién atiende la violencia intrafamiliar? De aquí a que llega el estatal a atender a la señora que la está golpeando el marido, tiene que haber una policía de proximidad, una policía local para atender ciertos delitos que tienen que ver más con justicia cívica.
hay que quitarle al Poder Judicial de los estados un montón de delitos que no tendrían que llevarse a la cárcel. O sea, robarte pan no debería ser motivo de cárcel. O sea, la mayoría el 80% de los delitos son menores a 10,000 pesos. Ya perdiste el voto de los militares con eso, pero no te voy a preguntar. No, te voy a decir por qué no. Pero no te quiero Porque a preguntar los sobre militares, yo tengo un hermano general. ¿Y sabes qué? Los militares están cansados. Hay un grupo de militares que son los de los billetazos, que a lo mejor sí, pero los de los trancazos son la mayoría, ¿eh? Déjame y esos no están contentos. Déjame preguntarte, hace unos minutos decías, si sale a votar el 63% de la población, ganamos. ¿Qué fue? 16 de abril en la entrevista con el Universal, decías el 62%, quién sabe cómo llegó, un punto más porcentual. A más holgura, porque con 1 millón no me la va a aceptar AMLO. Pero, hay que ganar con 3. Pero déjame preguntarte esto. Con este tipo de voto, 63%, ¿qué es realmente el voto en la participación del 2018 y la del 2012? Entonces es como el estándar de las últimas 2 elecciones presidenciales. Pero en este sentido, con este tipo de participación, y como hemos visto otras elecciones, a tu juicio, ¿qué papel consideras tú que está jugando Jorge Álvarez Maínez en esta elección? Mira, realmente ahorita Morena está tratando de inflar a Jorge con un montón de dinero. Pero él, no Morena. No, bueno, Morena aprovecha la presencia de Jorge. Yo soy respetuosa de MC, tengo mucha empatía con militantes de MC, tengo una muy buena relación. O sea, tengo un respeto por MC, sí lo quiero decir. Tenemos una agenda que compartimos, agenda de movilidad, agenda metropolitana en el Senado, trabajamos muy de cerca la agenda anticorrupción. Y yo sí creo que esta es una elección de 2 mujeres. Bueno, déjame refrasearlo. Esto se va a definir entre Claudia Sheinbaum y una servidora. Déjame refrasearlo, porque el que sea una lucha entre 2 mujeres no elimina que hay un tercer candidato, que es Jorge Álvarez Maínez. Por eso yo te preguntaba, ¿qué papel consideras que está jugando? Y tú me parece que lo asimilas perfectamente. Entonces, tú has calculado en términos porcentuales de voto, el impacto que él sí está teniendo en el sector juvenil. Le quitó 2 puntos a Morena. O sea, que le siga Morena. O sea, le está quitando a Morena también votos. O sea, entonces... pero no se han ido a ti. Se fueron 2 a mí y le quitó... Se han mantenido muy estable. Bueno, yo he crecido, realmente he crecido en las últimas semanas. Después del segundo debate tuve un crecimiento importante en las encuestas, en los tracking. Hay una tendencia muy positiva. Por ejemplo, yo no me di cuenta en 6 semanas... ¿Es distinto que encuesta? Pues hay un crecimiento. Yo en Hidalgo no me di cuenta en qué momento pasé de 7 puntos a 42. No me di cuenta. En 6 semanas que duró la elección. Y crecí de manera exponencial. Hay un momento en el que la gente decide su voto. Ese momento va a llegar los próximos días. Y yo insisto, aquí la decisión es si queremos un país. Y voy a dar un dato importante. Más allá de lo que yo he visto de todo el tema de la delincuencia apropiada en los estados y los estados sin actuar, y el gobierno federal abandonó a los estados. De entrada, el año pasado les quitó 47,000 millones de pesos a los estados en seguridad pública. El año anterior les había quitado 50,000. Si es tu prioridad la seguridad, ¿por qué le quitas recursos a los gobiernos estatales? Otro recurso pero que les ya para ese debate, ya nos fuimos a otro tema. No, pero yo lo que sí quiero decir es, lo que está en juego son 2 proyectos. No descalifico a Álvarez Maínez, él va a seguir buscando su voto, pero yo sí creo que el proyecto está entre Claudia Sheinbaum y una servidora. Xóchitl, antes de darle la palabra a Sergio Sarmiento para concretar un poco la pregunta, los partidos que te amparan le han pedido la declinación a Jorge Álvarez Maínez. ¿Tú no la pides? Yo no la pido, yo no la he pedido. Yo me di claramente cuenta del papel que juega Jorge en los debates. Okay. O sea, la manera que se dirige a mí, la manera que se dirige a Claudia, la manera como salió en el primer debate a meterse cuando yo podía tener una confrontación con ella. Pero bueno, más allá de eso, pues es claro que ese papel él es el que iba a jugar y yo... O sea, mi tiro es con Claudia. Okay. Perdón. No, pero ¿por qué entonces tanto respeto si lo que me estás diciendo es que él juega a favor de Claudia Sheinbaum y que tú respetas al Movimiento Ciudadano y lo que nos está a los militantes de Movimiento Ciudadano? Bueno, pero me estás diciendo yo que estoy segura que muchos rol. militantes de Movimiento Ciudadano van a votar por mí. Muy bien. Sergio, por favor. En este mismo espacio acabas de decir que tú defiendes los programas sociales, que vas a mantener los programas sociales. Incluso le has levantado la apuesta a Claudia y dices, yo voy a bajar la edad para las pensiones no contributivas, para la pensión de adultos mayores, la voy a bajar de 65 a 60 años. ¿Cuánto va a costar? En este momento estamos pagando el 27% del ingreso de nuestro país se está usando para pagar pensiones. Esto es en este momento. En 2030 esto va a aumentar, vamos a llegar a más del 35%. ¿Realmente se puede sostener esa promesa o es una promesa simplemente electoral? Mira, Carlos Ursúa me hizo un análisis de lo que estaba pasando con los programas sociales y él detectó un desvío de 50,000 millones en la pensión de adultos mayores. Estaba sobreestimada la cantidad de adultos mayores, detectó que había por lo menos 600,000 tarjetas
que no se habían distribuido, y él mismo llegó a la conclusión que con muy pocos recursos adicionales podríamos entregar la pensión a partir de los 60 años. Es una apuesta, pero te voy a decir de dónde va a salir el dinero. Creo que eso es algo muy importante. Durante esta administración, el robo de gasolina ha sido brutal. La importación ilegal de gasolina ha ascendido a 150 millones de barriles. Eso equivale a 700,000 millones de pesos de IEPS. Se ha puesto la denuncia para que se investigue, porque hay gente del actual gobierno, funcionarios públicos involucrados. Fue el caso Carmona en Tamaulipas, donde el hermano era el responsable de la aduana, y queda claramente cómo se dispara la importación ilegal de gasolina. Entonces, cuando el presidente habla de la corrupción, ese es el tema. Ataquemos la corrupción, y cuando yo digo que Morena es el partido de los delincuentes y es un narcopartido, lo digo con conocimiento de causa, de lo que están encubriendo. Otro dato, lo que asciende el robo de gas a Pemex son 30,000 millones de pesos al año, y ese gas se vende en la Ciudad de México. Se distribuye con distribuidores de gas robado, que nadie hace absolutamente nada contra ellos y son protegidos por la policía. Aquí el tema de fondo es cuánto dinero estamos perdiendo, y la fuente es el SAT. La fuente de los datos que estoy dando es el SAT. Aquí están, si quieres subo a mis redes sociales los detalles, pero sí estamos hablando de 2 millones de Pemex. Pero a ver, espérame. A ver, 30,000 millones de pesos en gas, cuando tú estás hablando de tomar una medida que va a costar billones de pesos a lo largo de los años. En este momento las pensiones son 1.99 billones de pesos, millones de pesos. Y con esta medida que estás tomando, y además con el aumento de la población de más de 60 años de aquí a 2030, vamos a estar hablando de 4 o 5 billones de pesos. De todas las pensiones. Sí, de todas las pensiones, contributivas y no contributivas. Okay. Ahí tenemos fondos en Afores que hay que cuidar y no hay que ir por ellos. Yo no estoy de acuerdo en que se estén quedando con los 40,000 millones tampoco, de las Afores. Pero me recuerda un poco a las promesas de Andrés Manuel López Obrador, que dijo es que vamos a eliminar la corrupción, y eso me da 500,000 millones de pesos. Yo aquí te estoy diciendo de dónde vamos a quitar el robo del IEPS. Aquí está claramente dónde se están robando el IEPS. A Carmona lo mataron en Monterrey, y el hermano de Carmona era el responsable de la aduana de Reynosa. Y en Estados Unidos hay abierto en el Congreso investigaciones sobre el tema del huachicol. Estamos hablando de 700,000 millones de pesos en lo que va de esta administración. Si le sumas los 2 billones de Pemex entre subsidios, entre impuestos que ha dejado de pagar Pemex, si le sumas el 1.2 billones adicionales en las obras de infraestructura, los 280,000 millones del Tren Maya, de Dos Bocas, 240,000 millones. Tren Maya, 380,000 millones de más. 300,000 millones de un aeropuerto que no se hizo. Sí hemos gastado dinero de manera absurda. Sí necesitamos empezar a gastar bien en este gobierno, y yo creo que si gastamos bien el tema de las pensiones, estamos hablando de 50,000 millones de pesos más, que sí los tiene el presupuesto, en cuanto a pensiones para darlas a partir de los 60 años. El otro tema fundamental es crecer la economía. Sí necesitamos crecer la economía, sí necesitamos generar más empleos. Pero si dedica 5.8% del PIB, como se está dedicando ahora, a pensiones, solo 3.2% a educación, 2.5% a salud, ¿realmente así vas a hacer que crezca la economía, cargándole a la economía el doble de pensiones que para educación? A ver, yo no le voy a cargar obras faraónicas a la economía, Sergio. Definitivamente no. No va a haber una refinería de Dos Bocas, ni va a haber un Tren Maya de 500,000 millones de pesos. Eso sí te lo anticipo. El dinero público se va a usar en educación pública, en salud pública, en seguridad pública, en agua, en la energía. Yo de plano sí creo en la participación del sector privado. Además de ser más barata, habría energía, sería más eficiente. En otros rubros de la economía, a diferencia de Claudia, que ella sí va a estar muy cerrada al tema de Pemex. Y el tema de Pemex sí es un tema bien grave desde el punto de vista fiscal y financiero para el país. Yo sí no me va a temblar la mano para dejar de perder dinero en Pemex. Y ahí sí tengo una visión empresarial distinta a los otros dos candidatos. Y a mí no me da pena ser empresaria, ¿sabes? O sea, ser empresaria no es un delito. Tú me conociste como empresaria en el año 2000. Todo lo que tengo es legítimo, es público, declara impuestos. Mi esposo, que sí tiene una de las empresas, pues es empresario, pues sí. Y yo y mis hijos, y trabajamos de manera digna. Y yo sí creo en que México tiene que generar empleos. Yo sí pienso que necesitamos crecer la economía, y que la gente, para salir de la pobreza, se hace con 2 cosas: con salud, con educación y con un empleo bien pagado. Ya fueron 3. Leo. Xóchitl, más allá de las virtudes personales que pudieras tener, acaba de contar también el equipo con el cual eventualmente llegarás a gobernar. Has señalado que incorporarías o mantendrías en el SAT a Raquel Buenrostro. ¿Incorporarías algún otro morenista en tu gabinete? La verdad, yo creo que Raquel hizo un buen trabajo en el SAT. Yo, de lo personal,
Ahora con esto que descubrí de lo del huachicol, sí me desilusiona un poco que no se haya investigado, porque es demasiado dinero el que se ha dejado de cobrar de IEPS. La pregunta, pero bueno, ¿incorporarías algún otro morenista en tu gabinete? De entrada, no lo he pensado. Sí he pensado en varios integrantes de la sociedad civil, gente capaz, gente con trayectoria dentro de los partidos políticos. Mencióname 2 o 3. ¿De la sociedad civil? Sí, y de los partidos. No les he preguntado y no me gustaría que salieran mañana, pero por ejemplo una Hanna Palacios. O sea, a mí me parece una mujer brillante, Excomisionada impecable. Federal de Competencia Económica. Rosa Netti, Sí. una mujer de materia de energía que me está ayudando, que es una picuda. Son personas que yo las conocí, un José Luis Luege en materia de agua, que hoy no está en ningún partido político, digo, en su momento estuvo en el PAN, pero hoy es un ciudadano. Pues en el PAN a mí me encanta Damián Cepeda, por ejemplo, que es súper crítico del PAN. O sea, yo siento que en los partidos hay gente, en el PRI, obviamente Beatriz Paredes, a mí me parece una mujer inteligente, A todos impecable. los que estás mencionando, puedo pensar que te gustaría tenerlos en tu eventual equipo. Yo es gente que respeto técnicamente y que no les conozco un solo escándalo de corrupción. Y lo que yo he dicho es, yo y mi equipo nos vamos a someter a una evolución patrimonial. Yo quiero que todos los que integran mi equipo podamos decir, esto es lo que tengo y este es el origen del dinero. No importa si tienes mucho o ¿A quién poco. me mencionarías? Pues tengo a Enrique de la Madrid, ¿Lo incorporarías? tengo a Ildefonso, a Ildefonso Guajardo, a Beatriz. O sea, hay a varias, a la presidenta del Congreso, ahorita la de Monterrey. A Marcela Guerra, por ejemplo, es una Marcela mujer que me encanta. O sea, digo, ahorita no había pensado en eso, pero son gente a la que yo le tengo un gran respeto académico. Por favor, Denise. Déjame hacerte esta pregunta. Se dice, y dices tú también, que la democracia está en juego y que si Claudia Sheinbaum llegara, por ejemplo, a ganar por la presidencia y además tuviera un Congreso con 2/3 partes, pues la opinión de muchos, y que entiendo que compartes, es que podrían imponer una agenda de concentración del poder ya prefigurado por el presidente López Obrador en su plan C, que sería un atentado a la democracia, y la verdad es que puede ser. Pero me gustaría preguntarte, porque hay otro escenario también, que también es un atentado o que también puede poner en riesgo a la democracia, y es, si no ganas la presidencia y estos líderes de partidos que se pusieron efectivamente en la cabeza de las listas se convierten en cabezas de sus bancadas, la verdad es que no veo ningún especialista que meta la mano al fuego por decir que no van a ser ellos, los priistas, o incluso Movimiento Ciudadano, que les tienes tanto respeto, los que en su momento le den la mayoría que necesita un gobierno de Morena para hacer esos cambios constitucionales. Es decir, la democracia está en riesgo, pero parece que hay una falta de demócratas, y pueden ser de un lado, pero también del lado que te apoyan a ti. ¿Qué hacer? Yo soy una mujer que cree en los consensos. Yo como presidenta voy a sumar a todos, a los de Morena, a los de MC, y trataré de convencer. A mí me preocupó escuchar la declaración de Claudia, de decir que falta un trámite. Trámites en Venezuela, trámites en Nicaragua, trámites en Rusia. En estos países. Pero te estoy preguntando si la democracia está en riesgo. Por eso, ¿está en riesgo? ¿Tú crees que está en riesgo? A ver, cuando tú dices que es un trámite, no estás dando respeto. La elección. Pero yo estoy La elección. pero No, por eso, para mí la elección no es un trámite. Para mí la elección es la participación de millones de mexicanos. Eso es la democracia. La democracia tiene que ver con ir a las urnas el próximo 2 de junio y que haya un ganador o una ganadora. La ¿Pero capacidad, está en riesgo? sí está en riesgo. Está en riesgo por las propuestas que ha hecho, por ejemplo, el presidente Está en en riesgo, materia de constitucionales. Está en riesgo por esta idea de agarrar a la Corte. Entonces, si sí está en riesgo la democracia, lo que yo te pregunto es, ¿y tú tienes confianza en esas bancadas y en esos partidos que hoy te están respaldando? ¿Tú tienes confianza que no son ellos los que terminarán votando esas iniciativas? Porque quiero decirte que los priistas han votado muchísimas cosas con este gobierno que seguramente a ti no te parecieron democráticas. Yo puedo responder por mi trabajo que yo haría con los partidos. No puedo leer el futuro y no te puedo dar una respuesta de cómo van a actuar dependiendo cada cosa. Yo, por ejemplo, pues no voté a favor de eliminar la evaluación de la educación. Propuesta, por cierto. No, lo hice en el debate. Ahora, hice esa propuesta en el debate. ¿Qué otro riesgo ves a la democracia? ¿Discursos de odio? Hay personas en tu partido que apoyan este tipo de discursos. América Rangel. Mira, me encanta que me digas que es mi partido. Tú sabes que no milito en ningún partido. Tú lo sabes perfectamente. Bueno, yo soy una mujer que llegó por el PAN, por el PRI, por MC. Sí estuve en la bancada del PAN, pero también soy la candidata de millones de ciudadanos. Entonces, lo que piensa yo el dije PAN... ¿Cuál partido tú dijiste? No, bueno, ok. Pero bueno, porque te referiste a los discursos de odio, que sería el partido que podría tener esa vinculación. Yo jamás voy a compartir un discurso de odio. Jamás en mi vida. Soy una mujer que cree en el pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas. Yo misma fui discriminada. El mismo presidente dijo que yo estoy aquí porque un grupo de hombres me pusieron. Pues no, yo estoy aquí por mi mérito propio, por mi esfuerzo, por mi capacidad. Entonces voy a ser una mujer respetuosa siempre de todas las libertades.
Retomar, que no era la pregunta que yo había pensado, una idea de Genaro. Hablaba del discurso de odio, trataste el tema, dijiste que tú no compartes el discurso de odio, me parece muy bien, éticamente es lo correcto. Sin embargo, en el segundo debate llamaste a tu rival Claudia Sheinbaum narcocandidata. ¿Hay pruebas realmente o simple y sencillamente es un discurso de odio en contra de tu rival? Mira, la verdad de las cosas es que Morena sí es el partido de los delincuentes. Los han convalidado, los han protegido, no se atreven a investigarlos. Ahí está lo del huachicol, denunciado una y otra vez, y hay una protección absoluta al dirigente del partido Morena. Y ese día había llegado a mis manos el libro de Anabel. No lo alcancé a leer. Hernández. Sí. Hay un capítulo de La Heredera y hablan de Claudia. Tú no llamaste. Y son los mismos personajes que encarcelaron a García Luna. Son los mismos personajes que declaran y a los que este gobierno le dio toda la validez del mundo. El actual presidente se la pasó diciendo que era la mafia del poder. El actual presidente se la pasó estigmatizando. Y yo sí creo que Morena es un narcopartido. Déjame regresar al tema. Tú no llamaste en el debate a Morena un narcopartido. Tú llamaste a Claudia Sheinbaum una persona narcocandidata. Estás mencionando el caso del uso del término mafia del poder por parte del presidente. Era una descalificación, era lenguaje de odio. Regreso. ¿Hay pruebas en el caso de Claudia Sheinbaum o es lenguaje de odio? No, lo que te digo, para mí hoy la referencia es ese libro. Ahí en ese libro se habla. ¿No habías leído? No, hoy ya lo leí. Ya lo leí. Bueno, me había ido al capítulo final de La Heredera. No lo había leído completo. Hay una grave acusación contra su gobierno en la Ciudad de México. Grave acusación. Que se investigue. Ellos pidieron que se investigara a García Luna y García Luna está en la cárcel. ¿No te correspondería hacer esa denuncia a ti, visto que calificas ad hominem a una mujer de narcocandidata? Que se investigue. Pues si quieren, puedo presentar la denuncia en función de la información que está contenida en este libro. Se habla de cómo se deja pasar la droga durante su gobierno, cómo Omar García Harfuch tiene un pacto con los criminales. O sea, el último capítulo es demasiado delicado y creo que lo que yo insisto, estos personajes son los mismos que declararon el juicio de García Luna y son los mismos a los que se les dio toda la credibilidad en un caso. Porque en el otro no tendrían que tener la credibilidad. Los testigos comprados, protegidos. Bueno, entonces están en los dos casos comprados y protegidos. Dices, es un capítulo muy grave y yo te diría que también es muy grave la acusación y sobre todo viniendo de una mujer que es candidata a la presidencia de la República y contra otra mujer. En algún momento lo platicamos tú y yo, pensé que la elección o el tono entre las candidatas iba a ser distinto, ustedes se conocían, ha sido durísimo las menciones que se han hecho en los debates, pero en este caso en particular, pues nosotros lo que hemos visto en la historia es que cualquier partido que tiene el poder es el partido de los delincuentes. Ellos se acomodan al que está en el poder. Hoy está Morena, está en el poder. Hay una parte en donde tú dices que no tienes nada que ver con esos partidos, pero esos partidos están y han estado involucradísimos también con esas prácticas y con esos grupos. No digo que no tengo nada que ver. Lo único que digo es que no milito en ninguno de estos tres partidos. Y si lo hubiera militado, lo diría públicamente. Yo sé que no has militado en esos partidos, pero la pregunta que yo te hago es, si tú ganas la elección presidencial, vas a gobernar con ellos, necesitarías de ellos, y ellos casi te preguntaría, ¿quién usa a quién? Ellos a ti porque vieron que no iban a poder ganar ellos, porque están muy desprestigiados, y decidieron dejarte pasar como candidata ciudadana, que efectivamente yo sé que tú has estado lejana de esos partidos, pero ¿quién utiliza a quién, Xochitl? Ellos a ti, que detrás de ti hacen una campaña para ganar sus puestos, para continuar ganando del presupuesto y ocultos detrás de ti, o tú a ellos. Y te lo pregunto porque finalmente cuando dices estas cosas sobre que si existen los narcos han estado con cualquier partido que esté en el poder local, así es como se han amarrado para hacer sus negocios. Mira, no soy fan de Felipe Calderón, pero al menos Felipe Calderón intentó combatir la delincuencia. Hoy ni lo intentan. Este eslogan de campaña de abrazos no balazos se convirtió en una estrategia y una política pública. No es justo, te lo digo, Denise, tener abandonados a los mexicanos a su suerte. No es justo que tantas mujeres hayan desaparecido todos los días, que tantas mujeres busquen a sus hijos. Amigos, pues ahí está, esa fue Xochitl Gálvez, lamentable el payaso de las cachetadas, así lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, y así seguirá siendo la señora, porque no fue elegida ni por la militancia ni por el pueblo, fue elegida por grupos populares que no le han entendido que las cosas en México ya han cambiado. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.